Él es la bestia. Luis Alfredo Garavito Cubillos, el mayor asesino en serie y abusador de niños de la historia de la humanidad. Durante años, en Colombia, niños desaparecían sin dejar rastro. No había pistas, no había sospechosos, no había explicación. Y lo peor, no era solo que desaparecieran, era que nadie entendía por qué. Padres saliendo a buscarlos desde el primer momento, familias recorriendo calles, preguntando, suplicando respuestas, puertas que quedaban abiertas, esperando que alguien volviera a entrar, comidas que se enfriaban sobre la mesa sin que nadie las tocara, habitaciones intactas, como si el tiempo se hubiera detenido, días que se convertían en semanas, y semanas en meses, y con el tiempo, la esperanza empezaba a transformarse en algo más pesado, algo más silencioso, algo que nadie quería decir en voz alta, un silencio incómodo, que poco a poco empezó a repetirse en distintos lugares del país. No era un caso aislado, pero nadie lo sabía todavía. A finales de los años 90, algo no cuadraba. En diferentes regiones empezaban a surgir historias que, aunque parecían separadas, tenían algo en común. Niños que salían a jugar, niños que hacían un mandado rápido, niños que confiaban en alguien y simplemente desaparecían, sin gritos, sin señales claras, sin testigos que pudieran explicar lo ocurrido, solo ausencia. No era una ciudad, no era un barrio específico, era algo más amplio, algo que se estaba repitiendo, sin que nadie lograra verlo completo. Cada caso era investigado por separado. Cada familia vivía su propio dolor, como si fuera único, como si fuera mala suerte, como si fuera casualidad. Pero no lo era, porque mientras todo eso pasaba, alguien estaba observando, alguien entendía perfectamente lo que estaba haciendo, alguien que no improvisaba, alguien que repetía una y otra vez el mismo patrón, y lo hacía sin levantar sospechas. No parecía peligroso, no tenía nada que lo delatara, no era alguien que llamara la atención en una multitud, podía pasar desapercibido entre cualquier persona, podía hablar con tranquilidad, podía generar confianza, podía acercarse sin que nadie dudara de sus intenciones. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso, porque no necesitaba fuerza, no necesitaba violencia visible, solo necesitaba unos minutos, un momento, una oportunidad, y luego desaparecía. Se movía por diferentes zonas del país como si conociera cada rincón, como si supiera exactamente dónde ir y cuándo hacerlo. No dejaba patrones obvios, no se quedaba en un solo lugar, no repetía escenarios evidentes, y por eso nadie lo detectaba. Durante años logró moverse así, entrando, saliendo, acercándose, desapareciendo, sin que nadie lograra detenerlo. Y mientras tanto, las historias seguían acumulándose, familias distintas, lugares distintos, pero un mismo final, un vacío que nadie podía explicar. Pero lo más inquietante no era solo lo que pasaba, era cómo pasaba. Había una lógica detrás, una forma de actuar que se repetía con precisión. Observaba, esperaba, elegía el momento exacto, no actuaba por impulso, todo parecía calculado, y cuando finalmente actuaba, todo ocurría en cuestión de minutos, sin ruido, sin caos, sin dejar rastro evidente, y después, simplemente, ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí. Por eso pasaron años, sin que nadie conectara los puntos, porque nadie estaba viendo el panorama completo. Las autoridades analizaban casos individuales. Los medios hablaban de historias separadas, pero nadie estaba uniendo todo. Nadie estaba haciendo la pregunta correcta, hasta que algo cambió. Algunos investigadores empezaron a notar pequeños detalles, cosas que antes parecían insignificantes, coincidencias que por separado no decían nada, pero juntas empezaban a formar algo distinto. Las historias se parecían demasiado, no en el lugar, no en el contexto, pero sí en los detalles, en la forma, en el patrón,
Y entonces apareció la duda, una duda que lo cambió todo. ¿Y si no era coincidencia? Cuando fue capturado, nadie estaba preparado para lo que vendría después, porque la magnitud era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. No era un caso. No eran unos pocos. Era algo mucho más grande, mucho más oscuro. Un historial que dejó al país en shock, una realidad difícil de procesar. Durante años había logrado moverse sin ser detenido, sin levantar sospechas reales, sin que nadie lograra detenerlo a tiempo. Había estado ahí, cerca de todos, una y otra vez, sin que nadie lo notara. Y cuando finalmente todo se reveló, ya no había forma de ignorarlo. Todo lo que antes parecía desconectado, de repente tenía sentido. Cada historia, cada desaparición, cada duda, todo estaba conectado. Y eso fue lo más difícil de aceptar, porque significaba que durante años la verdad había estado frente a todos, pero nadie la vio. Pero lo más inquietante no es solo lo que pasó, es cómo fue posible, cómo alguien pudo moverse durante tanto tiempo sin ser detectado, cómo pudo acercarse, hablar, ganarse la confianza y desaparecer, sin dejar rastro, cómo pudo estar tan cerca de tantas personas sin que nadie lo notara. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces el peligro no parece peligro? ¿Cuántas veces está más cerca de lo que creemos? Porque a veces no tiene rostro, no tiene señal, no tiene advertencia, y cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde.